La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Planilandia, de Edwin Abbott. Planilandia, publicada por primera vez en 1884 con el seudónimo A Square, ha ocupado un lugar único en la literatura científica fantástica a lo largo de un siglo. Esta encantadora narración de un mundo bidimensional, obra de Edwin Abbott, eclesiástico inglés y estudioso de Shakespeare, cuya vocación eran las matemáticas, se ha hecho famosa como exposición sin par de los conceptos geométricos y como una sátira mordaz del mundo jerárquico de la Inglaterra victoriana. Esta obra está dedicada a los habitantes del espacio en general y a H.C. en particular, un humilde nativo de Planilandia, con la esperanza de que, aunque fue iniciado en los misterios de las tres dimensiones, habiendo estado familiarizado previamente con solo dos, los ciudadanos de esa región celeste puedan aspirar a elevarse más y más hasta los secretos de 4, 5 o hasta 6 dimensiones, contribuyendo así a ampliar la imaginación y al posible desarrollo del rarísimo y excelentísimo don de la modestia entre las razas superiores de la humanidad sólida. Primera parte. Este mundo. Sé paciente, pues el mundo es ancho y extenso. 1. Sobre la naturaleza de Planilandia. Llamo a nuestro mundo Planilandia, no porque nosotros le llamemos así, sino para que os resulte más clara su naturaleza a vosotros, mis queridos lectores, que tenéis el privilegio de vivir en el espacio. Imaginad una vasta hoja de papel en la que líneas rectas, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de permanecer fijas en sus lugares, se moviesen libremente, en o sobre la superficie, pero sin la capacidad de elevarse por encima ni de hundirse por debajo de ella, de una forma muy parecida a las sombras, aunque unas sombras duras y de bordes luminosos. Y tendríais entonces una noción bastante correcta de mi patria y de mis compatriotas. Hace unos años debería haber dicho mi universo, pero ahora mi mente se ha abierto a una visión
más elevada de las cosas. En un país de estas características, comprenderéis inmediatamente que es imposible que pudiese haber nada de lo que vosotros llamáis género sólido. Pero me atrevo a decir que supondréis que nosotros podríamos al menos distinguir con la vista los triángulos, los cuadrados y otras figuras, moviéndose de un lado a otro tal como las he descrito yo. Por el contrario, no podríamos ver nada de ese género, al menos no hasta el punto de distinguir una figura de otra. Nada era visible, ni podía ser visible para nosotros, salvo líneas rectas. Y demostraré enseguida la inevitabilidad de esto. Poned una moneda en el centro de una de vuestras mesas de espacio, e inclinándoos sobre ella, miradla. Parecerá un círculo, pero ahora retroceded hasta el borde de la mesa, id bajando la vista gradualmente, situándoos poco a poco en la condición de los habitantes de Planilandia, y veréis que la moneda se va haciendo oval a la vista. Y por último, cuando hayáis situado la vista exactamente en el borde de la mesa, hasta convertiros realmente, como si dijésemos, en un planilandés, la moneda habrá dejado por completo de parecer ovalada y se habrá convertido, desde vuestro punto de vista, en una línea recta. Lo mismo pasaría si obraseis de modo similar con un triángulo o un cuadrado o cualquier otra figura recortada en cartón. En cuanto la miraseis con los ojos puestos en el borde de la mesa, veríais que dejaría de pareceros una figura y que adoptaría la apariencia de una línea recta. Coged, por ejemplo, un triángulo equilátero que representa entre nosotros un comerciante de la clase respetable. La figura 1 representa al comerciante tal como le veríais cuando os inclinaseis sobre él y le miraseis desde arriba. Las figuras 2 y 3 representan al comerciante como le veríais al acercaros al nivel de la mesa y ya casi en él. Y si vuestros ojos estuviesen al nivel de la mesa, y así es como le vemos nosotros en Planilandia, no veríais nada más que una línea recta. Cuando yo estaba en Espaciolandia, oí decir que vuestros marineros tienen experiencias muy parecidas cuando atraviesan vuestros mares y avistan una isla o una costa lejana en el horizonte. Ese litoral distante puede tener bahías, promontorios, ángulos hacia adentro y hacia afuera en cantidades y dimensiones diversas. Pero a distancia no veis nada de eso, salvo que se dé el caso de que vuestro sol brille intensamente sobre ellos, revelando las proyecciones y retrocesos por medio de luces y sombras. Solo una línea gris ininterrumpida sobre el agua. Bien, pues eso es justamente lo que nosotros vemos cuando uno de nuestros conocidos triangulares o de otro tipo vienen hacia nosotros en Planilandia. Como en nuestro caso no hay sol ni ninguna luz de ese género que pueda hacer sombras, no tenemos ninguna de esas ayudas que tenéis vosotros en Espaciolandia. Si nuestro amigo se acerca más a nosotros, vemos que su línea se hace mayor. Si se aleja, se hace más pequeña. Pero de todos modos parece una línea recta. Sea un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un círculo, lo que queráis. Parece una línea recta y nada más. Es posible que os preguntéis cómo con estas circunstancias desventajosas somos capaces de distinguir unos de otros a nuestros amigos. Pero la respuesta a esta pregunta muy natural se dará con mayor facilidad y exactitud cuando pasemos a describir a los habitantes de Planilandia. Permitidme aplazar la cuestión un momento y decir un par de cosas sobre el clima y las viviendas de nuestro país.
2. Sobre el clima y las casas de Planilandia. También en nuestro caso hay, lo mismo que en el vuestro, 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Al no haber sol ni ninguna otra clase de cuerpos celestes, nos resulta imposible determinar el norte de la forma usual, pero tenemos un método propio. Por una ley de la naturaleza que se da entre nosotros, hay una atracción constante hacia el sur. Y aunque en los climas templados esta fuerza de atracción es muy leve, de manera que hasta una mujer con una salud razonable puede viajar varios estadios hacia el norte sin gran dificultad, el efecto obstaculizador es, sin embargo, suficiente para servir como brújula en la mayoría de las zonas de nuestra tierra. Además, la lluvia, que cae a intervalos regulares, siempre viene del norte, constituyendo así una ayuda adicional. Y en las ciudades nos sirven de guía las casas, cuyas paredes laterales van, claro está en general, de norte a sur, de manera que los tejados puedan proteger de la lluvia del norte. En el campo, donde no hay casas, sirven también como una especie de guía los troncos de los árboles. No nos resulta en general tan difícil orientarnos como podría esperarse. Sin embargo, en nuestras regiones más templadas, en las que la atracción hacia el sur es casi imperceptible, me ha sucedido a veces, yendo por una llanura completamente despoblada, donde no había casas ni árboles que pudieran guiarme, que me he visto obligado a detenerme y quedarme parado varias horas seguidas, esperando a que llegase la lluvia para poder seguir. Entre los débiles y los ancianos, y especialmente en las mujeres delicadas, la fuerza de atracción se acusa con mucha más intensidad que entre las personas robustas del sexo masculino. De manera que es un detalle de buena educación, si encuentras una dama en la calle, cederle siempre el lado norte. No resulta siempre cosa fácil de hacer rápidamente, ni mucho menos cuando no se goza de buena salud y en un clima donde es difícil distinguir el norte del sur. Nuestras casas no tienen ventanas. La luz nos llega de igual modo dentro de nuestras casas que fuera de ellas, de día y de noche, igual en todas las épocas y en todos los lugares, sin que sepamos de dónde viene. Se trata de una cuestión interesante, esta del origen de la luz, investigada a menudo en los tiempos antiguos, y que, aunque se ha intentado aclarar repetidamente, el único resultado ha sido llenar nuestros manicomios con los presuntos aclaradores. En consecuencia, después de muchas tentativas infructuosas de disuadir indirectamente a los interesados en tales investigaciones, imponiendo sobre ellas un pesado gravamen, los legisladores las prohibieron del todo en una fecha relativamente reciente. Yo, desgraciadamente, solo yo en Planilandia conozco ya demasiado bien la verdadera solución de este misterioso problema, pero mi conocimiento no puede hacerse inteligible ni a uno solo de mis compatriotas. Y soy objeto de burla, yo el único que conoce las verdades del espacio y la teoría de la penetración de la luz desde el mundo de 3 dimensiones, como si fuese el más loco de los locos. Pero concedámonos una tregua de estas dolorosas digresiones. Volvamos a nuestras casas. La forma más común para la construcción de una casa es la de 5 lados o pentagonal, como en la figura adjunta. Los 2 lados norte, RO y OF, forman el techo y la mayoría de ellas no tienen puertas. En el este hay una puertecita para las mujeres. En el oeste, una mucho mayor para los hombres. El lado sur, o suelo,
Carece normalmente de puertas. No están permitidas las casas cuadradas y triangulares, y la razón es la siguiente. Al ser los lados de un cuadrado, y aún más los de un triángulo equilátero, mucho más puntiagudos que los de un pentágono, y al ser las líneas de los objetos inanimados, como las casas, mucho menos nítidas que las de los hombres y las mujeres, se sigue de ello que hay no poco peligro de que las puntas de una residencia cuadrada o triangular pudiesen herir gravemente a un viajero imprudente o tal vez distraído que se diese de pronto contra ellos. Así que desde fecha tan temprana como el siglo XI de nuestra era, quedaron universalmente prohibidas por ley las casas triangulares, sin más excepciones que las fortificaciones, los polvorines, los cuarteles y otros edificios públicos, a los que no es deseable que el ciudadano en general se acerque sin una cierta circunspección. En ese periodo aún estaban permitidas en todas partes las casas cuadradas, aunque se gravaba su construcción con un impuesto especial. Pero unos 3 siglos después, el cuerpo legislativo decidió que en todas las ciudades con una población superior a los 10.000 habitantes, el ángulo de un pentágono era el más pequeño que se podía considerar compatible con la seguridad pública en las viviendas. El buen sentido de la comunidad ha secundado los esfuerzos del legislativo y ahora, en el campo incluso, la construcción pentagonal ha desbancado a todas las demás. Solo de cuando en cuando, y en algún distrito agrícola muy remoto y atrasado, puede aún descubrir un anticuario una casa cuadrada. La máxima longitud o anchura de un habitante plenamente desarrollado de Planilandia puede considerarse que es de unos 27 centímetros y medio. Los 30 centímetros puede considerarse un máximo. Nuestras mujeres son líneas rectas. Nuestros soldados y clases más bajas de trabajadores son triángulos, con 2 lados iguales de unos 27 centímetros de longitud y una base o tercer lado tan corto, no supera a menudo el centímetro y cuarto, que sus vértices forman un ángulo muy agudo y formidable. De hecho, cuando sus bases son del tipo más degradado, no más de 3 milímetros de tamaño, difícilmente se pueden diferenciar de las líneas rectas o mujeres, por lo extremadamente puntiagudos que llegan a ser sus vértices. En nuestro caso, como en el vuestro, estos triángulos se diferencian de los otros porque se les llama isósceles, y con este nombre me referiré a ellos en las páginas siguientes. Nuestra clase media está formada por triángulos equiláteros o de lados iguales. Nuestros profesionales y caballeros son cuadrados, clase a la que yo mismo pertenezco, y figuras de 5 lados o pentágonos. Inmediatamente por encima de estos viene la nobleza, de la que hay varios grados, que se inician con las figuras de 6 lados o hexágonos. A partir de ahí va aumentando el número de lados hasta que reciben el honorable título de poligonales o de muchos lados. Finalmente, cuando el número de lados resulta tan numeroso y los propios lados tan pequeños que la figura no puede distinguirse de un círculo, ésta se incluye en el orden circular o sacerdotal. Y esta es la clase más alta de todas. Es una ley natural entre nosotros el que un hijo varón tenga un lado más que su padre, de modo que cada generación se eleva como norma un escalón en la escala de desarrollo y de nobleza. El hijo de un cuadrado es, pues, un pentágono, el hijo de un pentágono un hexágono, y así sucesivamente.
Pero esta norma no se cumple siempre en el caso de los comerciantes y aún menos en el de los soldados y los trabajadores, que difícilmente puede decirse en realidad que merezcan el nombre de figuras humanas, pues no tienen todos sus lados iguales. En su caso, por tanto, no se cumple la ley natural. Y el hijo de un isósceles, un triángulo con dos lados iguales, continúa siendo un isósceles. Sin embargo, no está descartada toda esperanza, incluso en el caso del isósceles, de que su posteridad pueda finalmente elevarse por encima de su condición degradada. Pues, tras una larga serie de éxitos militares o de hábiles y diligentes esfuerzos, resulta generalmente que los más inteligentes de las clases de los artesanos y los soldados manifiestan un leve incremento de su tercer lado o base y un encogimiento de los otros dos. Los matrimonios preparados por los sacerdotes entre los hijos e hijas de estos miembros más intelectuales de las clases más bajas dan generalmente como fruto un vástago que se acerca aún más al tipo del triángulo de lados iguales. Es raro, en comparación con el inmenso número de nacimientos isósceles, que surja de padres isósceles un triángulo equilátero genuino y certificable. Tal nacimiento requiere, como sus antecedentes, no sólo una serie de matrimonios mixtos cuidadosamente planificados, sino también un largo e ininterrumpido ejercicio de frugalidad y dominio de sí por parte de los presuntos ancestros del futuro equilátero y un desarrollo paciente, sistemático y continuo del intelecto isósceles a lo largo de varias generaciones. El nacimiento de un triángulo equilátero auténtico de padres isósceles es en nuestro país motivo de gozo en varios estadios a la redonda. Tras un examen riguroso realizado por el Consejo Sanitario y Social, el niño, si se certifica su regularidad, es admitido con solemne ceremonial en la clase de los equiláteros. Se le separa luego de sus orgullosos pero apenados padres y lo adopta algún equilátero sin hijos que se compromete por juramento a no permitir nunca que el niño vuelva a entrar en su antiguo hogar o incluso que llegue a ver de nuevo a sus padres, por temor a que el organismo recién desarrollado pueda, por influencia de la imitación inconsciente, recaer en su nivel hereditario. ¿Qué necesidad hay de un certificado?, puede preguntar un crítico de Espaciolandia. ¿No es la procreación de un hijo cuadrado un certificado de la propia naturaleza que demuestra la equilateralidad del padre? Yo respondo que ninguna dama con una posición se casará con un triángulo no certificado. Ha surgido a veces un vástago cuadrado de un triángulo ligeramente irregular, pero la irregularidad de la primera generación se hace presente en casi todos estos casos en la tercera, la cual no logra alcanzar el rango pentagonal o recae en el triangular. El esporádico surgimiento de un equilátero de entre las filas de sus ancestros nacidos en la servidumbre lo acogen favorablemente no sólo los pobres siervos mismos, con un brillo de luz y esperanza que se derrama sobre la miseria monótona de su existencia, sino también la aristocracia en su conjunto, ya que las clases más altas comprenden perfectamente que estos raros fenómenos, aunque hagan poco o nada por degradar sus propios privilegios, sirven como una utilísima barrera contra una revolución desde abajo. Si la chusma Cutángulo hubiese estado sin excepción absolutamente privada de esperanza y de ambición, podría haber hallado en alguno de sus numerosos estallidos sediciosos dirigentes con capacidad para convertir su fuerza y números superiores
en algo excesivo incluso para la sabiduría de los círculos. Pero una sabia regla de la naturaleza ha decretado que el aumento de inteligencia, conocimiento y todo género de virtudes entre los miembros de las clases trabajadoras vaya acompañado siempre de un aumento proporcional y equivalente del ángulo agudo, que es el que los hace físicamente terribles, que lo aproxime al ángulo relativamente inofensivo del triángulo equilátero. Sucede así que entre los miembros más brutales y temibles de la clase militar, criaturas que se sitúan casi al mismo nivel que las mujeres en cuanto a escasez de inteligencia, cuando aumenta la capacidad mental necesaria para emplear positivamente su tremenda capacidad de penetración, decrece esa misma capacidad de penetración. ¡Qué admirable es esta ley de compensación! ¡Y qué prueba tan perfecta de la armonía natural y casi podría decir del origen divino de la constitución aristocrática de los estados de Planilandia! Mediante el uso juicioso de esta ley de naturaleza, los polígonos y los círculos son casi siempre capaces de sofocar la sedición cuando aún está en mantillas, aprovechando esa capacidad de esperanza ilimitada e invencible de la mente humana. También el arte acude en ayuda de la ley y el orden. Se considera generalmente posible, con una ligera comprensión o expansión práctica por los médicos del Estado, convertir a algunos de los caudillos más inteligentes de una rebelión en individuos perfectamente regulares y admitirlos inmediatamente en las clases privilegiadas. A un número mucho mayor aún, que todavía se encuentran por debajo de la norma, encandilados por la posibilidad de acabar también ennoblecidos, se les induce a ingresar en los hospitales del Estado, donde se les mantiene en honorable confinamiento de por vida. Solo uno o dos de los más obstinados, necios e incorregiblemente irregulares acaban siendo ejecutados. Entonces, la chusma desdichada de los isósceles, sin planes ni dirigentes, son o atravesados sin resistencia por un pequeño cuerpo de sus propios hermanos, a los que el círculo jefe tiene a sueldo para emergencias de este género, o bien, y es lo más frecuente, se les empuja mediante el hábil estímulo por parte del partido circular de las envidias y sospechas que existen entre ellos, a una lucha intestina en la que perecen víctimas de sus mutuos ángulos. Nuestros anales registran nada menos que 120 levantamientos, sin contar los estallidos menores, que suman 235. Y todos ellos han terminado así.